Hay días en el Congreso que pasan sin pena ni gloria y hay otros que, sin previo aviso, se convierten en una radiografía perfecta del estado real de la política española. No por una ley histórica ni por un gran anuncio, sino por un gesto, una frase captada fuera de plano o un micrófono que se queda abierto cuando no debería. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, micrófonos abiertos, miradas incómodas y un pleno que, por unos segundos, dejó de ser un escenario controlado para mostrar la tensión real que se vive dentro. Quédate hasta el final porque entender este episodio ayuda a comprender por qué la política está cada vez más crispada y por qué la paciencia de la gente se agota. Y antes de meternos de lleno, si te interesa este tipo de análisis tranquilos, con contexto y sin gritos, suscríbete ahora al canal, porque aquí desmenuzamos lo que otros solo enseñan por encima. El Parlamento es, en teoría, el lugar del debate sereno, del intercambio de ideas, del respeto institucional. En la práctica, es un espacio donde se acumula una presión enorme. Horas de sesiones, reproches constantes, cámaras encendidas, redes sociales esperando el mínimo fallo y una opinión pública cada vez más crítica. En ese entorno, cualquier pequeño error técnico puede convertirse en un gran problema político. Y cuando hablamos de micrófonos abiertos, hablamos precisamente de eso, de la política sin filtro. El momento al que nos referimos no fue especialmente largo. No hubo insultos de manual ni frases históricas destinadas a los libros. Pero hubo algo mucho más potente, incomodidad visible. Un comentario que no debía escucharse, un gesto que no debía verse, una mirada que decía más que cualquier discurso preparado. Y eso, en política, es dinamita. Porque una cosa es lo que se dice cuando sabes que te están grabando, y otra muy distinta lo que se dice cuando crees que no. Y ahí es donde el micrófono abierto se convierte en protagonista. De repente, el lenguaje se relaja, el tono cambia y aparece la parte más humana, o más tensa, según el caso. En este episodio concreto, el contexto ya venía cargado. El pleno no era precisamente tranquilo. Había reproches acumulados, debates ásperos y una sensación general de cansancio. Cuando el micrófono se quedó abierto, lo que se coló no fue solo sonido. Se coló el clima real del hemiciclo. Y eso lo notó todo el mundo. Las miradas incómodas son clave aquí. Porque no todo fue lo que se oyó, sino lo que se vio. Una mirada esquiva, un gesto de fastidio, una expresión de «esto no tocaba ahora». Esas cosas no se ensayan. Salen solas. Y cuando salen, dicen mucho. Pedro Sánchez, acostumbrado a un control milimétrico de su imagen y de los tiempos, se vio envuelto en uno de esos instantes en los que el guión se rompe. No hubo una reacción exagerada, pero sí una incomodidad evidente. Y cuando el presidente muestra incomodidad, aunque sea de forma sutil, el mensaje llega claro al espectador. Aquí hay tensión. Enfrente, figuras como Cayetana Álvarez de Toledo representan otro estilo. El de la confrontación directa, la mirada sostenida, la incomodidad asumida como parte del juego. Ese contraste se amplificó en ese momento. Sin palabras, sin debate formal, solo con gestos. El espectador desde casa entiende perfectamente este tipo de escenas porque las ha vivido en su propia vida. Todos hemos estado en una reunión tensa. Todos hemos visto cómo alguien dice algo creyendo que no le escuchan. Y todos sabemos leer una mirada cargada de significado. Por eso estos momentos funcionan tan bien a nivel comunicativo. Porque son universales. Aquí es donde entra un punto de humor, inevitable pero medido. Porque hay algo casi irónico en ver a políticos que controlan cada coma de un discurso caer por un simple micrófono mal cerrado. Es el recordatorio de que, por muy altos que estén los cargos, la tecnología sigue teniendo la última palabra. Un cable mal puesto puede hacer más por la transparencia que 10 comisiones parlamentarias. Pero más allá de la anécdota, hay un fondo serio. Estos episodios no serían tan relevantes si no encajaran en una tendencia más amplia, la de un parlamento cada vez más crispado, menos dialogante y más tenso. El micrófono abierto no crea la tensión, la revela. El gobierno, en situaciones así, suele optar por la estrategia clásica, minimizar. No fue para tanto, se ha sacado de contexto, no tiene importancia. Y es comprensible. Reconocer el problema suele amplificarlo. Pero el problema es que la imagen ya ha circulado. Y una vez que circula, la percepción se instala. La política actual vive obsesionada con el control del relato. Pero el control del relato tiene un enemigo natural, la espontaneidad. Y los micrófonos abiertos son pura espontaneidad. No entienden de estrategia, ni de argumentarios, ni de tiempos comunicativos. A mitad de este análisis, déjame insistir.
Si te interesa entender estos detalles, estos gestos que no salen en los discursos oficiales pero que dicen mucho más, suscríbete al canal ahora. Porque aquí nos fijamos justo en eso. Volviendo al episodio, hay que destacar algo importante. No es un caso aislado. En los últimos años hemos visto varios momentos similares. Micrófonos abiertos, comentarios captados al vuelo, gestos incómodos. Todos ellos apuntan a lo mismo. La política está bajo una presión constante que empieza a notarse incluso en los detalles más pequeños. Y esa presión no viene solo de dentro del Parlamento. Viene de fuera. De una ciudadanía cansada, polarizada, exigente. De unas redes sociales que amplifican cualquier error. De un ciclo informativo que no perdona. En este contexto, cualquier fallo se convierte en símbolo. El micrófono abierto ya no es solo un error técnico. Es una metáfora de un sistema que ya no puede esconderlo todo. De un poder que, por mucho que lo intente, no siempre puede controlar cada gesto. Las miradas incómodas, por su parte, se han convertido casi en un lenguaje político propio. Hay miradas de desprecio, de hartazgo, de desafío. Y el espectador aprende a leerlas. A veces incluso mejor que los discursos. Este momento concreto del pleno fue especialmente comentado porque condensó todo eso en pocos segundos. No hizo falta una gran bronca. Bastó el silencio posterior. Ese silencio que llega después de darte cuenta de que algo no debía haberse escuchado. El silencio en política es curioso. A veces es estrategia. A veces es miedo. A veces es simplemente no saber cómo salir del paso. En este caso, fue una mezcla. Nadie quiso alargar el tema. Nadie quiso poner el foco ahí. Pero el foco ya estaba puesto. El humor político, como siempre, entró rápido. Memes, comentarios irónicos, bromas sobre micrófonos rebeldes. Y aunque pueda parecer superficial, el humor cumple una función importante. Señala la grieta. Ridiculiza el exceso de solemnidad y recuerda que el poder también se equivoca. Pero ojo, porque el humor no elimina el fondo del problema. Lo disfraza, lo suaviza, pero no lo borra. Y el fondo aquí es claro. Hay una tensión estructural en la política española que ya no se puede disimular del todo. El pleno se convirtió, por unos minutos, en una especie de teatro sin decorado, sin guión, y eso, paradójicamente, lo hizo más real, más cercano, más inquietante. Pedro Sánchez, como presidente, encarna el peso del poder. Cada gesto suyo se analiza al milímetro. Por eso, cualquier signo de incomodidad se magnifica. No porque sea grave en sí, sino porque rompe la imagen de control. Cayetana, por otro lado, juega a otra cosa, a la confrontación abierta, a sostener la tensión. En ese cruce de miradas se simbolizó algo más grande que un simple rifirrafe. Se simbolizó el choque de dos formas de entender la política. El espectador no necesita conocer todos los detalles para captar eso. Lo percibe de forma casi instintiva. Y esa percepción es la que va construyendo opinión, muchas veces más que los datos o los argumentos. Estamos en un momento político en el que la forma importa casi tanto como el fondo. Y los micrófonos abiertos afectan directamente a la forma, porque muestran lo que normalmente se esconde. Este tipo de episodios también alimentan una sensación peligrosa, la de que el Parlamento es un lugar de confrontación permanente, más preocupado por el espectáculo que por las soluciones. No siempre es justo, pero es una percepción que se refuerza con cada escena tensa. Y aquí entra el cansancio ciudadano. La gente ve estos momentos y piensa, otra vez lo mismo. No importa tanto quién tenga razón en ese instante, sino la sensación de bloqueo, de desgaste continuo. Aún así, estos momentos también tienen un lado positivo. Rompen la monotonía. Sacan a la luz lo que normalmente se oculta. Y obligan, aunque sea de forma indirecta, a reflexionar sobre el estado real de la política. Estamos llegando al tramo final. Pero antes, si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que pasa entre bambalinas, suscríbete al canal y participa. Aquí el debate es bienvenido cuando se hace con cabeza. El momento más tenso del pleno no se resolvió con una votación ni con una réplica brillante. Se resolvió con silencio. Un silencio cargado de significado. Y ese silencio sigue resonando porque conecta con algo más profundo. La sensación de que la política vive en una tensión constante que ya no se puede ocultar. Micrófonos abiertos y miradas incómodas no van a cambiar una ley ni a tumbar un gobierno. Pero sí dejan huella. Porque humanizan a quienes mandan, para bien, para mal. Porque muestran el cansancio, la irritación, a veces la desconexión.
Este episodio es una fotografía del momento actual. Un momento en el que el control absoluto es imposible, en el que cualquier despiste se convierte en noticia y en el que cada gesto cuenta más que nunca. La gran pregunta es si estos episodios servirán para rebajar la tensión o si seguirán alimentando la crispación. De momento, lo único claro es que el pleno más tenso no fue el de los grandes discursos, sino el de los micrófonos abiertos. Y eso dice mucho. Porque a veces, en política, lo más revelador no es lo que se dice a propósito, sino lo que se escapa cuando crees que nadie te está escuchando.